Damos gracias al Señor. El tema que vamos a estar viendo y el título del mensaje es Llaves que abren las puertas del gozo. Llaves que abren las puertas del gozo. Todos queremos ser felices. Muchos buscan a Cristo porque quieren ser felices. Y el ser humano comienza a ver esa búsqueda de la felicidad a través de lo que el mundo ofrece, de las cosas que el mundo ofrece. Y se reciben mensajes equivocados, ¿verdad? Y muchos piensan que la felicidad está en tener muchos bienes materiales y dinero para poderlos gastar, y entonces eso te va a dar la felicidad, ¿verdad? O nuevas relaciones, ¿verdad?, con las personas, o algunos piensan en otras cosas, ¿verdad?, como diferentes sustancias. De alguna manera piensan que la felicidad depende de las cosas externas, de las circunstancias que uno tiene, pero nada más lejos de la verdad, ¿verdad? Porque en esta vida todas esas cosas se van, y cuando esas cosas se van, ¿dónde queda la felicidad? Y no solamente eso, sino que aunque no se esfumen y no se vayan, aunque las tengan, la realidad es que eso no puede darte el gozo en tu vida. Es un engaño. ¿Qué pasa cuando tú piensas que tú estás bien y te sientes bien cuando tú, ¿verdad?, tienes belleza y tienes juventud? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tu vida cuando lo que a ti te da como que ese sentido de paz y tranquilidad es que tienes el trabajo tal o la posición tal y eso se vaya? ¿Qué va a pasar con tu vida? Sencillamente son mentiras. Y aunque nosotros venimos a Cristo, necesitamos, como dice la palabra, renovar nuestra mente, porque seguimos pensando que estamos completos cuando tenemos las cosas del mundo, tenemos esto, tenemos lo otro, y eso es lo que nos completa. Y sería triste, y es triste uno ser un hijo de Dios y quedarse con esa mentalidad y vivir de esa manera, una manera pobre de vida cristiana, porque está dependiendo de lo que se tiene o lo que no se tiene. Y muchos inclusive pueden llegar entonces al punto que de alguna manera, como no me siento como yo quiero porque no tengo las cosas que quiero, pues entonces uno puede transferir eso a que Dios entonces tiene la culpa, a que Dios no me escucha, y algunos inclusive, ¿verdad?, alejarse de la fe con lo que eso implica, ¿verdad?, con el dolor y la tristeza que eso implica. Hermanos, si esto uno lee las noticias y uno ve la desesperación del mundo, porque es una cosa loca. O sea, tenemos la necesidad, vamos detrás de cosas que no son y se paga el precio. Claro, los hijos de Dios y que se congregan tienen la bendición de escuchar un mensaje, escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y triste aquellos que no conocen al Señor y que llegan al punto, ¿verdad?, de descubrir que eso que ellos están buscando, esa paz, esa llenura, no la pueden descubrir en nada, y algunos terminan hasta acabando con su vida, ¿verdad? Muy triste. La Biblia habla muchísimo del gozo. Así que hoy vamos a estar viendo qué nos dice la palabra con relación a esto. Cristo les dijo a sus discípulos, les dijo: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo esté completo, le dijo el Señor. Y yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a leer en Juan 15, vamos a leer del verso 1, aunque nos vamos a concentrar en los versos del 7 al 11, pero vamos a leer desde el 1 del capítulo 15 de Juan. Y dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando Jesucristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto,
lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Verdad? Porque le está hablando a sus discípulos, a los creyentes. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, esa rama, ¿verdad?, no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, si está separado del árbol, si no permanece en la vid, que es la planta, ¿verdad?, de las uvas. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, y nada es nada, dice Jesucristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Ahora, del 7 al 11 es que vamos a enfocarnos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado y yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este día. Como siempre, Señor, pedimos, ¿verdad?, que la palabra, Señor, cumpla el propósito que tú tienes en este día, que me haga sensible, Señor, a tu voz, que guardes cada palabra que salga de mi boca, Señor. Sé que sin ti nada puedo hacer. Así que, Padre, presento a cada vida que está aquí, los que te conocen, los que no te conocen. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obres de manera especial en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Nosotros sabemos que el fruto, y si aquí hay alguien que es nuevo, pues la Biblia habla que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Así que cuando los cristianos, dice la palabra, reciben el Espíritu Santo, pues como parte de eso, reciben también el gozo de Dios. Está ahí, junto con el Espíritu Santo. Así que el gozo, bíblicamente hablando, se distancia de la alegría o la felicidad que ofrece el mundo, que depende de las circunstancias externas, que depende de lo que se tiene. Así es la alegría y la felicidad en el mundo. El gozo no depende de las circunstancias externas, sino que es una condición del alma, es una condición del espíritu. Y todo hijo de Dios tiene eso. Tiene acceso a eso. Lo triste cuando no caminamos en el gozo no es que uno como creyente no lo tenga. Lo triste es que uno lo tiene, pero no lo vive. Pero uno lo tiene. Dice la palabra, y la palabra, ¿verdad?, no miente. Así que el gozo de Dios es un regalo. Eso es lo que quiere decir don, es un regalo de Dios. Definitivamente nosotros no merecemos, lo que nos merecemos es el infierno, si nos merecemos algo, porque todos somos pecadores. Nada merecemos, sin embargo, Dios ha sido tan bueno que no solamente nos ha dado la salvación, sino que se dio a Él mismo en la cruz, nos da el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días, ¿verdad? Y también nos reparte tantos dones y su gracia sobre la vida de los cristianos. Así que Jesucristo está hablando allí con los discípulos y nuevamente repito ese versículo 11, le dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. En la versión de las Américas, y yo no sé si la pudieron, la pudieron poner por ahí, lo dice, porque eso para que vuestro gozo sea cumplido como que no nos hace mucho sentido en español, como que no, ¿verdad? Pero en la Biblia de las Américas, que es una versión, ¿verdad?, mejor, nos los deja ver, dice, estas cosas os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Y esa palabra perfecto lo que implica es de plenitud, esté completo. De hecho, la Biblia textual, la versión de la Biblia textual, la BTX, que es excelente, ¿verdad? De traducción literal y formal y es de las mejores. Utiliza la palabra completo para que ese gozo sea completo en los hijos del Señor. Eso es lo que está hablando Jesucristo. Y ahí, pero no está hablando, porque estas cosas se les ha hablado. O sea, ¿qué nos ha dicho el Señor? ¿Qué nos está hablando el Señor en el contexto inmediato? Porque en un sentido podríamos decir que todo el Nuevo Testamento, ¿verdad?, lo tenemos que considerar y toda la Biblia, es verdad. Pero vamos a considerar solamente el contexto inmediato. ¿Qué cosas le está diciendo Jesucristo? De manera que el gozo de esos creyentes, de esos discípulos que están ahí, sea perfecto, ¿verdad?, esté completo. Primero le dice permanecer en Él y que su palabra permanezca en ellos. O sea, no podemos dividir eso. Permanecer en Cristo y su palabra, la palabra de Dios, permanece en nosotros. Segundo, permanecer en su amor. Y la implicación en el texto de permanecer en su amor es que guardamos sus mandamientos. O sea, demostramos que permanecemos en su amor porque guardamos sus mandamientos. Y tercero, de esta manera glorificamos a Dios y llevamos mucho fruto. Y esto es lo que, ¿verdad?, en el texto también nos muestra, es lo que es ser un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús tiene esto. Procura glorificar a Dios. Vive en el amor de Dios porque guarda los mandamientos del Señor. Y hablando de todo esto, es en términos prácticos, permanece en la palabra, permanece en Cristo, cumple la palabra del Señor. Así que lo que estamos viendo aquí, ¿qué está diciendo Jesucristo? ¿Qué nos está mostrando a nosotros los creyentes que anhelamos ese gozo completo y constante? ¿Cuántos quieren gozo completo y constante? ¿Verdad? Uno quiere estar así, desde que se levanta hasta que, ¿verdad?, que cuando vas así, ¿verdad?, que tienes un montón de hambre y vas con tu bandeja ahí porque estás enmayado, no pudiste desayunar y ahí vas y de momento pasa un nene y racatacatacata y tú quedas en el piso. Y tú ahí, ¡qué gozo! ¿Verdad? Es una exageración mía, pero poder vivir en ese descanso de Dios. Porque yo estoy seguro que a Cristo, si le hubiera pasado eso a nuestro Señor, se hubiera quedado gozoso también. A lo mejor se hubiera ido detrás del niño a coger también, porque amaba a los niños. Así que la primera llave es la siguiente, mirando este contexto. Y de hecho, esta llave es la llave máster. ¿Qué es una llave máster? Es una llave, exacto, que abre todas las puertas. Pues esta es la llave maestra. Y es que lo que el Señor nos está mostrando es que el gozo está directamente relacionado con la piedad y la santidad, que no es otra cosa que nuestra vida de obediencia a los mandamientos de Dios con el único propósito de darle gloria al Señor. Esa es la llave maestra. En otras palabras, mientras más crece el carácter de Cristo en nosotros, en esa misma medida nosotros vamos a experimentar el gozo de Cristo en nuestra vida, el gozo de Dios en nuestra vida, en la medida que vamos creciendo en santidad. Y podemos decir que lo contrario es correcto también. En la manera y en la medida que menos vamos a experimentar el gozo de Dios en nuestra vida, es cuando nos alejamos de una vida que glorifica a Dios, cumpliendo sus mandamientos. Me gustó cómo y disculpen esto, pero es que pues soy así, soy así. Pero
en la versión traducción del lenguaje actual, porque me gusta ver, ¿verdad?, diferentes fuentes y cómo lo expresa, ese versículo 11 me encantó la manera en que lo expresa. Dice así: les digo todo esto, hablando Cristo, está hablando Cristo, les digo todo esto para que sean tan felices como yo, hablando Cristo. Hablándole a sus discípulos, lo que le está diciendo: yo quiero que ustedes sean tan felices como yo. Ustedes como creyentes y como cristianos tienen acceso a ser tan felices como Jesús. Es lo que está diciendo él. Pero no puede ser a mi manera, como cantaba Richie Ray, Bobby Cruz y también eso antes lo cantaba Elvis Presley, ¿verdad? Era. Y Frank Sinatra. Bueno, ya sabemos las edades de lo que están diciendo. No puede ser a mi manera. Tiene que ser a su manera. De hecho, Richie Ray y Bobby Cruz, cuando se convirtieron, después ellos tomaron sus canciones y le pusieron letra cristiana. Y esa canción, a mi manera, la cambiaron y entonces cantaban a su manera, ¿verdad? A la manera del Señor. La Biblia nos deja ver una santificación posicional y una santificación progresiva en la vida de los cristianos. La santificación posicional es la que, por gracias a esa santificación posicional, es que nosotros somos salvos. Porque la santificación posicional lo que implica es que la santidad de Cristo es atribuida a nuestra vida. Y sin esa santidad nadie sería salvo. Porque aunque nosotros en la otra santidad, que es la progresiva, nosotros vayamos mejorando día a día para la gloria de Dios, nunca vamos a alcanzar en esa perfección, ¿verdad?, progresiva, el no tener un pecado en nuestra vida. Eso nunca va a pasar. Pero Cristo sí, Cristo cumplió. Así que con la santidad de Cristo es que nosotros podemos ver al Señor. Con la santidad de Cristo es que nosotros podemos ser salvos. Ahora, la Biblia nos habla de la santificación progresiva. Y parte de lo que estamos hablando y de lo que Cristo le estaba hablando a los discípulos tiene que ver con eso, en este pasaje. Hay otros versículos como 2 Corintios 3:18 que nos habla de la santificación progresiva. Y es hermoso lo que dice ahí. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? El Señor, ¿verdad?, ha ido transformando nuestra vida. Gracias al Señor, ¿verdad? Así que repito que el gozo está directamente relacionado con cuánto de mi vida el Espíritu Santo tiene. ¿Cuánto de mi vida está sujeto a la voluntad de Dios? Porque yo quiero honrarle y agradarle, porque entiendo que es el camino de honrarlo a Él en nuestra vida y darle adoración. Esa es la llave maestra del gozo que abre todas las demás puertas. Todas las demás puertas. El pecado, no obstante, es el ladrón del gozo cristiano. El Salmo 51:12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El salmista ahí clamando. ¿Y por qué él pide que regrese el gozo de la salvación? Porque había pecado. Es que es imposible, hermano, es imposible que yo pueda vivir en el pecado de alguna manera y que yo pueda a la misma vez, como hijo de Dios, experimentar el gozo de Dios. Es una contradicción bíblica. Eso va contra la misma naturaleza de Dios. El pecado es el primero que nos seca.
que nos chupa el gozo, como es una expresión puertorriqueña. El pecado chupa el gozo. Y no solamente eso, sino que el hacer el testimonio de la iglesia y el hacer el testimonio de Cristo en el camino. El Salmo 32 y el Salmo 51, ¿verdad? Son salmos, le llaman salmos penitenciales, que son salmos que muestran arrepentimiento. Y tremendo como son todos los salmos. Ahí vemos al rey David, ¿verdad?, expresando el perdón y el gozo del perdón, ¿verdad?, cuando viene al Señor. Porque ustedes saben, y los que no saben, pues podemos, ¿verdad?, el rey David en un momento dado de su vida adulteró y asesinó al esposo con la que adulteró. Y imagínense qué terrible ese pecado. Pues definitivamente, ¿qué pasó en su vida? Se secó. No podía experimentar el gozo de ser parte de Dios y del pueblo de Dios. Y yo quiero que leamos el Salmo 32. Son unos cuantos versículos, pocos versículos. Pero mira qué hermoso ese proceso, ¿verdad?, del rey David, porque como hemos dicho y como la Biblia nos muestra, o sea, hay gracia en el Señor. Perfectos no somos y nunca seremos. En algún momento pecaremos. Si entendemos realmente el pecado, vamos a entender que todos los días no vamos a poder dar ese grado. No obstante, siempre hay gracia para nosotros también. Y este Salmo 32 hermoso, parte de ese proceso del salmista. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, y aquí viene ¿verdad?, lo que queremos resaltar de cómo el pecado te seca. El versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Así que qué hermoso, ¿verdad?, ese salmo que nos muestra el dolor, la sequedad del pecado, pero a la misma vez, como siempre, la gracia de Dios para todo aquel que se arrepiente. Esa es la llave maestra. Esa es la llave maestra. Miren lo que dice Hebreos 12, del 1 al 2. Y yo sé que últimamente hemos visto mucho ese versículo, Hebreos 12, 1 y 2, de diferentes maneras. Yo en alguna predicación, en otras, el pastor lo ha mencionado también. Pero cada texto en la Escritura tiene muchísimas cosas. Y yo quiero resaltar algo de estos versículos. Vamos a leer, Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, el énfasis viene en este versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mira esta expresión, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz,
y menospreció el oprobio. Lo que nos está diciendo ahí ese texto es que Jesucristo no es que Jesucristo consideraba la cruz como un gozo, no era eso, sino los resultados que implicaban ese sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Lo que venía después, la salvación de los suyos, proveer un camino de gracia y de perdón para salvar, redimir un pueblo escogido para su gloria. Eso era. El gozo no estaba en la cruz. En el huerto de Getsemaní, ¿qué le dijo Jesucristo al Padre? Si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. El gozo no estaba en la cruz, aunque Él fue a la cruz, ¿verdad? Y sabemos que ese es el corazón del Evangelio, el sacrificio de Cristo. Pero el gozo estaba en lo que ese sacrificio de su vida en la cruz iba a obtener. Él estaba mirando más allá. Y esa es la segunda llave. La segunda llave es lo que vemos en Cristo, que el gozo de Él no dependía de la realidad actual y terrenal que podemos mirar con nuestros ojos, que podemos experimentar con nuestras manos. No, sino en la realidad eterna y celestial. Él no se quedaba en la circunstancia, trascendía eso y veía lo celestial. Eso es una llave. Cuando nosotros, por el contrario, nos enfocamos en la realidad circunstancial de lo que hay aquí y no podemos ver más allá, el gozo se va. Y vamos a ver versículos, ¿verdad?, sobre esto. De hecho, esa misma llave del gozo es la que le permitiría a esos judíos del primer siglo y a todos los hijos de Dios y las hijas de Dios que han muerto por causa del Señor, que han padecido persecución y la sufren y dan gloria y honra al Señor, y muchos han muerto en gozo, cantando para la gloria del Señor. Leí el testimonio de un hombre, esto fue no hace tanto, hace unos cuantos años, pero fue en los años 70, en 1970, el testimonio de un ruso llamado Nikolai Kamara. Y este hombre estaba preso porque era un delincuente, había robado y había hecho otras cosas, y le habían, tenía que cumplir una condena de 10 años. Pero estando allí, él ve a los cristianos, los que estaban sufriendo por ser cristianos, porque todos los que estaban presos por ser cristianos, él ve eso, él se acerca, le presentan el plan de salvación, él se convierte al Señor. Cuando sale de la cárcel, entonces se une a la iglesia clandestina allá en Rusia, en la Unión Soviética en esos años, se une y entonces y comienza a ser un miembro activo. El asunto es que un tiempo después, entonces, toman al pastor de él, de Nikolai, lo arrestan y empiezan a torturarlo. Lo que siempre pasa es que los que ha pasado eso en la historia es que quieren que denuncie a otros cristianos, quienes son parte, para apresarlos y matarlos también. Y como muchos cristianos, antes, ¿verdad?, primero de negar al Señor, de vender a sus hermanos, están dispuestos a morir para el Señor. Y eso pasaba con el pastor. Así que lo estaban torturando, no podían con él. Y entonces cambian la estrategia y buscan a Nikolai, que era un miembro de la iglesia, y ellos lo sabían, para que entonces hacerlo hablar. Y entonces traen a este hombre delante del pastor para que le hable. Le dice, si no, pues vamos a torturarlo. Y mira, déjame ver por aquí donde lo tengo. Ya no te vamos a torturar más, tenemos otro método. Arrestaron a Nikolai Kamara, lo trajeron ante el pastor y le dijeron, si te niegas a revelarnos todos los secretos de tu iglesia, torturaremos a Kamara frente a ti. El pastor no podía soportar que alguien sufriera por su causa y le preguntó a Kamara, ¿qué debo hacer? Kamara le dice, sé fiel a Jesús
y no lo traiciones. Y le dice, soy feliz por sufrir por el nombre de Cristo. Ese feliz lo podemos igualar a gozo, porque el mundo, eso no es la felicidad del mundo, definitivamente. Así que mira, yo estoy en gozo por sufrir por el nombre de Cristo. Los verdugos le dijeron, le vamos a sacar los ojos a Nicolai. Y esto es parte, ¿verdad?, del libro de Locos por Jesús. O sea, estos son historias verídicas. Esto no es un cuento que me inventé. Le vamos a sacar los ojos. Y el pastor entonces no podía tolerar eso. Dice, no puedo soportar que te hagan tal cosa. Te van a dejar ciego. Nicolai responde, cuando me saquen los ojos, veré mayor belleza de la que ahora puedo ver con estos ojos. Veré al Salvador. Tú permaneces fiel a Cristo hasta el final. Cuando terminaron de extirparle los ojos a Camara y todavía no podían sacar la información, entonces dijeron lo siguiente, si no hablas de tu iglesia, le vamos a cortar la lengua a Nicolai. Una vez más el pastor lo mira. ¿Qué hago? O sea, esto es demasiado. Las últimas palabras de Nicolai Cámara fueron, alabado sea el Señor Jesucristo. He dicho las palabras más sublimes que puedan ser expresadas y ahora si lo desean pueden cortarme la lengua. Y murió como un mártir. Cuando entendemos lo que implica ser hijos de Dios y lo que la palabra nos pide como creyentes, no lo que los charlatanes, embusteros y mentirosos y los que siguen detrás de dinero dicen que la palabra dice, porque eso no es lo que dice. Pero si podemos experimentar lo que la palabra de Dios dice, aún en medio de todo esto, terrible, tú puedes experimentar el gozo del Señor. Cuando tú descubres lo que tú tienes en el Señor, ¿qué te puede quitar el gozo? ¿Qué fuerza está por encima de Dios y su Espíritu Santo y el gozo que Él ha depositado sobre sus hijos? Ninguna. También nosotros vemos la llave de la palabra de Dios. Otra llave. El Salmo 119, 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Y cuando dice tus testimonios se refiere a la palabra del Señor, a las escrituras, a los mandamientos. ¿Verdad? Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Qué tremendo. Lo mismo que estaba diciendo Jesucristo en Juan 15, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si guardas mis mandamientos, está hablando de la palabra. Es una llave. Porque la palabra es clara. Cuando tú la conoces, lo que Dios te dice. Que es verdad que en este mundo, ¿verdad?, es fuerte, pero el Señor está ahí. De hecho, la próxima llave, que es la que quiero enfatizar un poco, porque es la que más nos causa problemas, por así decirlo. Es la llave de la prueba y la aflicción. Otra llave, man. Entender lo que dice la palabra con relación a esto. Mira, vamos a leer varios textos. En 1 de Pedro 1:6 en adelante, dice la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, está hablando, ¿verdad?, el apóstol Pedro. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este es el mismo Pedro que negó al Señor y todo eso, ¿verdad que sí? Es el mismo. Pero había aprendido. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Y la palabra inefable quiere decir que no podemos, ¿verdad? No se puede explicar con palabras. No hay palabras suficientes para expresar ese gozo cuando le podemos amar sin haberlo visto. Podemos creer en Él. Y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira, pero mira qué tremendo como lo ve. Hablando de la prueba y de la aflicción. Pastor, eso es solamente para algunos privilegiados. ¿Dónde dice en la Escritura que eso es para algunos privilegiados? No, eso es para los líderes, los pastores. ¿Dónde dice ahí que eso es para líderes y pastores? Está hablando a los hijos de Dios. Eso es para todos nosotros. Tenemos acceso a eso. Santiago, el hermano del Señor, en Santiago 1 y 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, no cualquier gozo, sino un sumo gozo, o sea, el gozo máximo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo que lo que Dios permite es porque Dios está trabajando con nosotros, porque Dios nos está completando. Y si Dios tiene que utilizar la tribulación, la angustia, el dolor, el quebranto, Él lo usa con un fin glorioso. Y los que entienden eso tienen una llave poderosa en sus manos. Y en medio de esas situaciones puedes estar en gozo con Dios y alabar a Dios. Y ser la diferencia. Hermano, es tan vergonzoso cuando hay inconversos que muestran más estas actitudes siendo no cristianos que cristianos. Es vergonzoso y triste que un inconverso esté consolando porque está desconsolado y sin visión un cristiano. Eso es triste, pero eso pasa. Hebreos 10, 32 al 34 lo dice de esta manera: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Estamos viendo, ¿verdad? Ese sufrimiento, eso parte. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, o sea, sufriendo y pasando. Y mira este versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿cómo? Los dejaron sin nada. Les quitaron todo. Pero mira cómo lo dice: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Una llave. ¿Se puede sufrir con gozo? Se puede sufrir con gozo. El mundo no puede entender eso. Sufrir con gozo. Esto sí que están bien locos. Entendemos, ¿verdad? Mira lo que dice después el texto: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No mirando aquí. El cristiano que mira aquí no puede vivir en gozo. Porque es que aquí nos vamos a enfermar, nos van a traicionar, nos van a abandonar, sufriremos injusticias. Y por otro lado, nosotros no vamos a tener todo lo que nosotros queremos. ¿Cuántos quieren viajar al mundo? Levanten la mano. Y ver todos esos lugares, ¿verdad? Y lo más que ha visto es las boyas, a Puerto Rico de lejos, desde las boyas de Boquerón. Eso es lo más lejos que ha estado de Puerto Rico. No podemos tener todo lo que queremos. Pero vamos a tener el premio mayor.
cuando estemos delante de Él. Que allí no hay necesidad ni del sol, ni de luna, ni de nada. Que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad. Él va a estar allí con nosotros eternamente y para siempre. Aleluya. Aquel paraíso destruido por Satanás será restituido con Él y en Él. El apóstol Pablo le decía a los corintios en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay otra llave que es la llave de la conformidad. No la voy a leer, pero después si quieren, 1 Timoteo 6 al 10, lo pueden leer. Estamos contentos con lo que tenemos. Pero quiero mencionar una llave que no está aquí. Y es la llave de entender la vida, los procesos de la vida. Específicamente, el proceso en que nos vamos envejeciendo. Un pastor ahí que siempre tiene unas notas al calce. Porque, hermanos, ¿cuánto cristiano está angustiado en ese proceso de envejecimiento y de acercarse a la muerte? Y cuando hablan de la muerte, hablan como el mundo habla de la muerte. Cuando el apóstol Pablo decía, mira, yo me quiero morir. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Si me tengo que quedar aquí porque Dios tiene propósitos, pues ni modo. Estoy parafraseando, ¿verdad? En mi versión. Ni modo. Porque yo quisiera estar con el Señor, porque así es el que entiende lo que es la muerte. Y él mismo, hablándole a la iglesia en Corinto, explicaba ese proceso y decía, mira, él le llama esta carpa, este cuerpo terrenal, esta carpa, se va deteriorando. Pero el hombre interior, para los cristianos, ¿qué pasa? Según esto por fuera se deteriora, el interior se renueva. Pero, ¿cuántos cristianos su gozo es, lo voy a decir más fino, succionado? Cuando empieza ese proceso, no, mira, según va acercándose ese proceso, lo que te está mostrando a ti es que, mira, te vas a encontrar con Él pronto, con el Rey de Gloria, aleluya. Vas a encontrarte con Él. Ok. Eso, te duele la rodilla. Allí no te va a doler la rodilla. Te duele la cadera sin mirar para el lado. Allí no va a haber dolor de cadera. Nos reímos. Ustedes saben cómo soy yo. Me gusta reírme y hacerlos reír. Pero hermanos, el mensaje es profundo. Que el Señor no... O sea, qué tremendo sería la Iglesia Bautista de Glenview viviendo de esa manera. Y me incluyo. Yo también soy de la Iglesia Bautista de Glenview. Porque el mundo quedaría perplejo. ¿Qué es esta gente? Y algo que sin duda pasaría también es que dirían, ¿cómo tú tienes eso? ¿Cómo tú puedes estar así? El Señor es maravilloso, ¿verdad que sí? Y su palabra también. Para terminar, quiero leerles
y lo dejé para el final, cómo Nicolai Camara, ese hombre, ese hermano nuestro que murió en el 1970 por no negar su fe, que le arrancaron los ojos, le cortaron la lengua. Pero ¿cómo se convirtió? Porque fue algo lindo lo que quien le evangelizó, ¿verdad? ¿Cómo le presentó el evangelio? Dice, cierto día uno de los cristianos se sentó con Camara y le relató la triste historia de su vida, ¿verdad? Que saben que eran delincuentes y todo lo que había hecho. Y dijo, soy un hombre que está perdido, le dijo Nicolai. Uno de los cristianos le preguntó a Camara, supongamos que alguien pierde un anillo de oro. ¿Cuál sería el valor del anillo cuando está perdido? ¿Qué pregunta tan tonta?, le respondió Camara. Un anillo de oro sigue siendo un anillo de oro. Lo has perdido, pero alguien lo encontrará. Y entonces le preguntaron a él, ¿cuál es el valor de un hombre perdido? Preguntó el cristiano. Y respondiendo el mismo cristiano dice, un hombre perdido, aún uno que es ladrón, un adúltero o un asesino, posee todo el valor de un hombre. Su valor es tal que el Hijo de Dios abandonó el cielo para morir en la cruz con tal de salvarlo. Camara entendió el mensaje. El cristiano le dijo al ladrón, Dios te ama. Eres de gran valor para Él. Cuando Jesús se encontraba con ladrones, prostitutas o con otros que habían cometido grandes pecados, Él nunca les preguntó qué pecados habían cometido. En vez de eso les decía, regocíjense, sus pecados han sido perdonados. Y a ti también te digo, Camara, que tus pecados han sido perdonados, porque Jesús murió por ti. Solo tienes que creer. Qué lindo, ¿verdad? Y así es. Si tú eres un escogido de Dios, no importa en la condición que tú te encuentres, no importa lo que tú hayas vivido, lo que tú hayas hecho, eres especial para el Señor. Es hermoso cuando la palabra en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios. No hay una palabra que describa el amor de Dios. Pero Dios te ama. Dios te ama. Y hay perdón para ti. Así que primero pregunto si aquí hay alguna persona que reconoce, ¿verdad?, que es pecador. Eso no lo podemos quitar del medio. El pecado fue lo que, ¿verdad?, llevó a Cristo a aquella cruz. El amor por los suyos y el pecado para perdonarlos. Por eso Cristo fue a aquella cruz. Porque la paga del pecado es la muerte. Y alguien tenía que morir por el pecado. Si tú eres un escogido de Dios, alguien tiene que pagar por tu pecado. Pero el que pagara por ese pecado tenía que ser santo. Por eso es que no había nadie. Y Cristo decidió morir por los suyos. Y en aquella cruz entonces paga el precio del pecado y vence a la muerte cuando al tercer día, dice la palabra, que Él resucitó. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pide el Señor para que tú recibas el perdón y la vida eterna? Que tú creas. Que tú reconozcas tu pecado, creas en Él, que no hay otro camino. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que yo pregunto si aquí hay alguien que en este día reconoce esas verdades, sabe que es pecador. Es posible que tú has estado huyendo de Dios, huyendo del Espíritu Santo, pero tú sabes que Dios te está llamando y que tienes que rendir tu vida. No corras más. No hay nada mejor que rendirse a los pies del Señor. Así que si tú hoy quieres tomar esa decisión, rendir tu vida a Cristo, pedirle perdón por tus pecados, simplemente levanta tu mano que quiero orar por ti. Si aquí hay alguien que toma esa decisión, ¿verdad? Dios te ama. No salgas de aquí sin tomar esa decisión si sabes que Dios te está llamando a ti. Habrá alguien que levanta su mano para rendir su vida, sus pecados al Señor, que dice, Señor, perdóname. ¿Alguien?
Dios te bendiga. Dios te ama. Eres especial para el Señor. Dios le bendiga. Dios le ama, es especial para el Señor. Si estás aquí y sabes que el Señor te está llamando, puedes reconocer esas verdades. Rinde tu vida al Señor. Jesucristo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Habrá alguien más que hoy levanta su mano y dice, Señor, perdóname, ayúdame, y rinde su vida a Cristo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No te vayas aquí sin tomar esa decisión. Dios te ama. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien que hoy reconcilia su vida con el Señor, que ya le había entregado su vida a Cristo, pero se alejó de sus caminos? Por lo tanto, como dice la palabra, tú sigues siendo hijo o hija. O sea, eso no cambia. El hecho de que te hayas alejado no te hace un bastardo, jamás. Sigues siendo hijo. ¿Habrá alguien aquí que regresa a casa hoy, reconcilia su vida con el Señor, que se alejó de sus caminos y hoy reconcilia su vida? Si no, le voy a pedir a esas dos vidas. Yo quisiera orar por ustedes, orar por la dama, orar por el caballero. Y si hay alguien más, acérquese, queremos orar por ti. Le pedimos que pase por acá, si lo pueden acompañar, ¿verdad? Si acaso, pero vamos a dar un aplauso por la vida de ellos. Yo sé que un poquito, simplemente queremos orar por ustedes, la pueden acompañar. Vamos a darles aplauso al Señor por ellos. Si no has levantado la mano, pero tu corazón está explotando, ríndete al Señor. Dice, pero es que me da vergüenza. No, ninguna vergüenza. Ninguna vergüenza. Qué maravilloso es poder rendir nuestra vida al Señor por la gracia que Dios ejerce sobre tu vida. Nos gozamos. Yo recuerdo cuando yo pasé al frente, estaba en muletas. Un 8 de octubre, un miércoles, 8 de octubre de 1986, cuando todavía los miércoles se daban cultos. Y yo pasé con las muletas. ¿Verdad? Dios te bendiga. Dios le bendiga, le pido. La hermana viene por ahí. Dios los bendiga mucho. Amén. Hermanos, extiendan sus brazos hacia acá. Vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias por estas vidas. Tú conoces la decisión que ellos están tomando en su corazón. Te pedimos, Señor, que seas tú, ¿verdad?, prosperando esta decisión. Tú conoces cada necesidad, cada situación. Así que, Padre, clamamos, ¿verdad?, y te pedimos que seas tú prosperando lo que ellos están haciendo en este día. Si de alguna manera, Señor, podemos ayudarles, Señor, como iglesia, y bendecirles, ayúdanos, Señor, también a ser parte de ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ellos quieren compartir algo con ustedes. Dios te bendiga, papá. Y ella también. Te vamos a compartir. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Liliana. Liliana, Dios te bendiga. ¿Cuántos dan gracias al Señor por estas vidas? Pues, hermanos, les recuerdo, importante, el Congreso Ministerial. Anote eso por ahí, ¿ok? Que la paz del Señor sea con todos ustedes, que Dios los bendiga.